querida Eli TV oficial. Y déjenme saludar, porque ya llegaron el maestro Pepe Reveles, ofrecerle una disculpa por la espera. Estamos en esta cobertura tratando de documentar lo que tal vez muchos en la derecha no quieren que la gente escuche, lo que a Ricardo Salinas Pliego seguramente le incomodará. El flamante Premio Nacional de Periodismo Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, hablando de necropolítica, ¿no? Cómo hacen política con la muerte de Carlos Manso. Y también le recomiendo el libro de referencia sobre el caso Israel Vallarta y Florence Cassés, el Afer Cassés, una historia de novela. Déjame también saludar al abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de Sin Censura, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que verdaderamente está haciendo circo, maroma y teatro para estar con nosotros hoy desde su automóvil. Lo saludo con mucho gusto, mi querido Pepe. De entrada, ¿cómo ves a un Donald Trump que básicamente se asusta con lo de las marchas y ya también le sube al tono diciendo que pues no descarta la idea de un ataque en México para ir contra los narcos, que a lo mejor lo que les está sirviendo en los mares, en los océanos, podría implementarse en tierra? Bueno, iniciamos, mi querido Pepe Reveles. Pues para variar, Donald Trump se apoya en lo ya consabido, de cuando acá es el vigía, el guardián de las instituciones mexicanas y del pueblo mexicano. Pues eso no le corresponde a él, ¿no? Por supuesto, con su afán injerencista, pues sí, piensa en esa posibilidad de venir a echar la mano a la derecha, pero pues él sigue muy ocupado bombardeando, tirando, hundiendo barcos en el Caribe, frente a las costas venezolanas. Ya van más de 20, van muchísimas víctimas que debemos suponer que son, eran traficantes, porque ahí murieron sin juicio, como le han dicho ya, asesino serial en aguas internacionales. Y bueno, se distrae un poquito para voltear a México, ¿no? Como volteó en Michoacán, ahora está volteando eh, hacia, hacia los opositores que se manifestaron y que curiosamente se van a manifestar otra vez, ya convocaron para el día 20 de noviembre. Y también otro detalle, como la viuda de Carlos Manso, Grecia, se deslindó desde antes, afortunadamente, diciendo: yo no tengo nada que ver con esto, están empleándome mi nombre y la memoria de mi esposo para, pues, denostar a la Cuarta Transformación. Pero sobre todo, me parece a mí que la marcha no tuvo nada que ver con la llamada generación Z. Según las descripciones que la gente hace de la generación, se le conoce generación Z a los nacidos entre 95 y 2010. Por tanto, jóvenes que no abundaron en la manifestación. Y llegaron los viejos, pues, protestantes de derecha, de la ultraderecha, y son los que armaron la cuestión violenta de la marcha, porque pues se pasó de violenta. Atacaron, como estábamos escuchando hace un rato y como vimos en otros videos desde el día de ayer, atacaron a los policías cuando todavía ni siquiera terminaban de llegar al Zócalo, y algunos los mandaron al hospital. Hay muchos en el hospital. Y bueno, ellos lo dicen que es la libertad de expresión, pero ¿cómo pueden llevar libertad de expresión a una agresión directa, sin mayor vuelta, ¿no? Sin haber discursos ni siquiera de por medio todavía, ¿no? Y que lo que hicieron fue marcar el modo de operar
de la derecha para próximas, los próximos meses y los próximos años, sobre todo pidiendo este auxilio internacional que no sé qué tenga que ver con México, ¿no? La ultraderecha trumpista, pues no tendría nada que hacer en nuestro país, pero bueno, ahí está haciéndose presente cuando es posible, pero lo que podemos decir con toda certeza es que ni siquiera hay un apoyo de la juventud. Los jóvenes, según las encuestas, apoyan en un 70 o más por ciento al, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y no sé de dónde sacan esa cifra que 10 millones de afiliados a la generación Z, cuando en realidad no hay tal, no hay tal estadística en ningún lado, ¿no? Los partidos prefirieron callarse y fingir que no sabían nada, pero pues ahí estaban detrás y simplemente callaron, no dijeron nada con respecto a esto, pero sí están convocando otra vez para el 20 de noviembre. Entonces, pues no esperemos otra cosa que más de lo mismo en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Mi querido César, provocación en caso de que sea una marcha el 20 de noviembre, provocación para las Fuerzas Armadas, en momentos en que vemos un comunicado supuestamente de este grupo de Generación Z que amenaza, porque no puede ser de otra manera, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de o sueltan a los compañeros detenidos o básicamente habrá consecuencias. ¿Cómo estás, César? Muy bien, mi querido Vicente, ofrezco una disculpa que vengo en el carro, pero si no, no llego a una audiencia que tengo programada. Estaba en la oficina y dije, bueno, me tengo que salir. Pero aquí en mi casa siempre con la intención de que podamos participar, estar juntos. Siempre es un placer verte a ti, ver a Pepe. Paco no lo veo, pero también siempre es un placer. Mira, claro que es una provocación, Vicente. A ver, yo lo decía y estaba escuchando a Máximo Allende y la verdad es que él dijo algo que es muy cierto. Este es el momento de definiciones, Vicente. Aquellos que creen honestamente que la Cuarta Transformación es el futuro de México, ¿dónde están apoyando desde sus trincheras? No es posible, y te lo digo con todo respeto, que tengan que dar la lucha a personajes como tú, como Máximo Allende, como algunos otros que tienen medios de comunicación, como el Chapucero, como Manuel Pedrero, como el que tú quieras. En lugar de que lo estén haciendo realmente los voceros, realmente la gente que representa al gobierno. Y cuando tú te das cuenta que crean, porque digitalmente tú puedes crear una cuenta donde hables de una generación completa, nadie puede hablar de una generación completa, ¿no? Pero que incluso esas mismas cuentas lo que hacen es seguir, una de ellas nada más a Ricardo Salinas Pliego, pues te das cuenta obviamente que la manipulación está completamente dada, porque además él ya se la está jugando a un todo o nada. Él sabe que lo que viene es que pague y viene la quiebra, porque esa es la realidad. Él nunca fue un multimillonario. Él simple y sencillamente fue apoyado en su momento por Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari para tener una concesión de una televisora. Y se volvió multimillonario utilizando la televisora para sus fines personales. Esa es una realidad. Sabemos cómo se hizo de ADN 40. ¿Por qué buscan ahora convocar para el 20 de noviembre? Porque lo que buscan es una reacción al existir un desfile cívico-militar que se hace todos los años en nuestro país desde hace más de 100 años, con la intención de que pueda haber una respuesta, porque ellos lo que quieren es magnificar en medios de comunicación para decir que en México se está viviendo una tiranía, que no hay respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto apenas está comenzando. Y si no tienen cuidado y la gente no sale a defender en lo que creemos, esto puede crecer porque lo que buscan es reacciones como las que ya vimos de Donald Trump. Donald Trump no dijo que iba a invadir México, dijo que tenían toda la información que si fuese necesario podrían ellos mandar operativos militares a México. Y también dijo que no estaba contento con México. Eso, por supuesto, en la narrativa que se crea, y algo que hay que reconocerle a la derecha es, se pueden odiar entre ellos, pero todos jalan a la narrativa, a seguir inventando una historia, a seguir haciendo cosas que no son, porque en las urnas no tienen posibilidades. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
tienen que vender como si hubiera un caos. Ahora imagínate, 20 de noviembre, llega, yo lo dudo que haya gente que orgánicamente vaya o quiera ir porque no está de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación. No está de acuerdo con un partido político como Morena. Estoy de acuerdo y se vale, porque vivimos en una democracia. El problema es que, como ya lo han dicho varios de los que sí fueron a la marcha y que nosotros lo pudimos ver, pues hay grupos que les llaman grupos negros, ¿no? Pero que la realidad es que son golpeadores profesionales que van a generar caos. Imagínate que lleguen y exista agresiones contra el personal militar, y el personal militar, como cualquier reacción que puede tener un ser humano, se defiende. Imagínate lo que puede llegar a suceder, porque van a tratar de magnificar esa noticia, porque esa es la intención. Ellos no traen un movimiento, ellos quieren generar caos y quieren ver quién se puede enganchar. Ver un personaje como Emilio Álvarez y Casa, decir que sale a hablar supuestamente por la generación Z, ver a personajes como Vicente Fox, ver a los mismos de siempre, ver a Memo Salinas, familiar de Salinas Pliego, ver a López San Martín, pues son personajes que lo que quieren ir a hacer es crear una narrativa de que en México el gobierno viola derechos humanos. A ver, que seamos bien claros, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo que hizo fue, de acuerdo a las detenciones y de acuerdo a los datos y medios de prueba que tienen, imputó dependiendo de lo que hizo cada persona. Porque hubo personas que fueron imputadas por lesiones, pero como eran lesiones que tardaban en sanar menos de 15 días, se mandó al juzgado cívico y solamente pagaron una multa y se fueron. Esa es una realidad. Pero todos aquellos que sí se les pudo observar que estaban con cadenas, con piedras, con picos, con palos, con martillos, pues todos ellos iban con una sierra y que golpearon a personal de la policía que sí se encuentran graves, pues obviamente a ellos sí se les imputaron otros delitos, ¿no? Obviamente hubo Bueno, creo que tenemos problemas de conexión porque va en trayecto el abogado César Gutiérrez Priego. Le pido, Ceci, que me ayude con el audio de César. Ofrezco una disculpa a las personas que nos están viendo y escuchando. Es de esperarse, va en tránsito el abogado y se ha complicado un tanto la conexión. Regresaremos con él a la brevedad. También espero que esté bien Paco Cruz, que por alguna razón no hemos podido conectarnos con él. Mi querido Pepe Reveles, ya sabemos que está él en Michoacán. Y hablando de Michoacán, Pepe, para avanzar, ya vemos si regresa César. ¿Cómo ves el operativo, el despliegue y también se vino la respuesta ya del crimen organizado? Como también hay que decirlo, era de esperarse, querido Pepe. Sí, por supuesto, Michoacán, como decíamos, iba a recibir una atención muy similar a la que ya había recibido Culiacán después de un año de violencia desde que se llevaron al Mayo contra su voluntad a los Estados Unidos, al Mayo Zambada. Y el gobierno, en efecto, organizó el Michoacán con Paz y Justicia y otros operativos militares para meter tanto ejército como marina, como Guardia Nacional, como Policía Federal, en este estado bastante conflictivo, ¿no? Que no es conflictivo después de que mataron a Carlos Manso, sino mucho antes. Viene, digamos que disputándose la hegemonía, el liderazgo, digamos, el mando de todos los delincuentes, tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación, como los Viagras o como la vieja familia michoacana, como los Caballeros Templarios, como el grupo de Cárteles Unidos, que están todos muy activos y que se están peleando justamente las rutas, el predominio. Michoacán ya es un estado también lleno de laboratorios, sobre todo de drogas sintéticas, además de que es paso obligado de mucha de la heroína y de la cocaína que pasa por territorio mexicano, que cruza varios estados, pero digamos Michoacán es como un epicentro, ¿no? Y entonces esto hizo que
el gobierno no solo acudiera de manera más frecuente a atender los temas de violencia y de los cárteles en Michoacán, sino que, digamos, hizo todo un trabajo de cambio de percepción. Es decir, ahora te estoy cuidando más, estoy tratando de hacer también labor preventiva, no estoy esperando a que apagar el fuego una vez que ya lo encendieron o tapar el pozo después del niño ahogado, sino simplemente me toca atender este estado muy conflictivo y lo estoy haciendo con todo lo que puedo, con operativos que implican la llegada de miles de elementos de ejército, de Guardia Nacional, de Marina y por supuesto de policías federales. Entonces, esto de alguna manera alentó a los grupos criminales a tratar de adelantarse a las autoridades y empezar atacando incluso a las Fuerzas Armadas en emboscadas, porque es una manera de decir, bueno, aquí no les tenemos miedo, si vienen, pues aquí estamos y no pasa nada, pero digamos que se incrementó esta violencia. Me extraña que hasta ahora no hayamos escuchado todavía a un Donald Trump diciendo, no, pues me preocupa mucho Michoacán y voy a ver qué hago para ayudarle al gobierno de México para controlar esa situación, pero no tardará en decirlo o en tratar de influir para que las cosas sean en el modo que quiere el gobierno de Washington, porque hay que saber y hay que tener en cuenta que el narcotráfico en general, pero la violencia de la delincuencia organizada no se constriñe, no se limita solamente a un estado de la República Mexicana, ni a dos, o sea, Michoacán y Sinaloa, sino que se rebasa las fronteras nacionales y se va hacia otros países de América, donde hay presencia de estos mismos cárteles que están en Michoacán, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya están manejando los mexicanos la producción, sembradío, cultivo, transformación y exportación de cocaína, que afortunadamente no se ha domesticado en México, pero ya lo están haciendo los mexicanos en vez de los colombianos, justamente en tierra colombiana. También se sabe que hay campos de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en mismo Michoacán, manejados por viejos combatientes de la guerrilla colombiana que están presentes en México. Poco se ha dicho, pero ahí están actuando, están tratando de mantenerse un poco alejados de la luz pública, pero sí están sirviendo para los fines de entrenamiento, de adiestramiento de jóvenes para el cártel Jalisco Nueva Generación y, por supuesto, impidiendo que traten de irse, que traten de huir, como ocurrió en Techutlán, en Jalisco, ¿no? En campamentos que son como campos de entrenamiento de los mismos jóvenes y también como una especie de campo de reclusión del cual no se pueden escapar, que son levantados, vamos a decir, son convocados a través de las redes, en las terminales de autobuses, de pasajeros, en fin, y los tienen bajo amenaza de de dañar a su familia si tratan de denunciarlos o si tratan de librarse de este yugo al cual los tienen sometidos, porque además les ofrecen grandes ingresos y a la hora de la hora no es cierto, a veces hacen trabajo casi esclavo por una miseria, pero los usan para el halconeo y los usan para atacar, como fue el caso
jovencito menor de edad que asesinó al alcalde de Uruapan. Entonces, todo este entramado es el que, digamos, tiene que enfrentar ahora el gobierno federal, porque por supuesto no lo va a poder enfrentar el gobierno estatal de Michoacán por más que quiera. No tiene las capacidades para, igual que en Sinaloa, está rebasado totalmente por toda la violencia del narcotráfico, de las rutas de trasiego, de los laboratorios, de la apertura de rutas y nuevas zonas de dominio. En fin, sí hay un peligro de que lejos de ahuyentarse, la delincuencia organizada se trate de afianzar en Michoacán respondiendo a la embestida del gobierno, a la respuesta del gobierno por lo que pasó con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Maestro José Reveles, ¿cómo estás? Te saluda Jaime Hernández en ausencia del querido Vicente, que se tuvo que retirar por un tema urgente. Don César Gutiérrez Priego, ¿cómo estás, querido? Muy bien, mi querido Jaime. Incluso aclarar, porque ya después me estuvieron diciendo ayer, la realidad es que yo ayer venía de regreso de Cuernavaca, como te lo dije, y yo había hecho un falso en vivo, ¿no? Ya que si se enojan estas personas que se enojen, y lo dan a conocer como si fuera un en vivo. Entonces la gente me reclamaba y me mandaba mensajes a mi cuenta de X. Ay, usted tenía que estar con Norman Perry, con Jaime, y con Paco. Entonces por eso aclaro, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? No te preocupes, ya yo les dije que conociéndote como te conocemos, tú eras incapaz de dar un esquinazo de esa manera. No, pero aparte, mira, a ver, es como lo que platicábamos. A mí, Pepe sabe que yo le tengo mucha admiración y mucho respeto porque yo lo leía desde que era chamaco. Para mí, él lo sabe, yo soy de los que he estado insistiendo que tiene que participar más en redes sociales. He tenido la oportunidad de coincidir con él en diferentes espacios y para mí siempre es un placer. Hoy, por ejemplo, pues, obviamente se alarga la entrada a la entrevista y dije, bueno, pues vamos aprovechando, pues ya para irnos, porque yo tengo que estar a las 12 del día en una comparecencia, y el problema es que si yo llego tarde me multan, ¿no? O me perjudica, pero si la autoridad pues está ocupada, yo me tengo que esperar horas, pero pues así es el sistema y tenemos que llevarlo a cabo. Pero fíjate, Pepe decía algo que es muy cierto. En México se ha politizado tanto la cuestión de la seguridad, que es una realidad que si cada quien asumiera el grado de responsabilidad que le corresponde, los municipios que no tienen capacidad, los gobiernos estatales que no tienen capacidad porque el crimen organizado los ha rebasado, lo que tendrían que hacer es solicitarle al gobierno que tome control tanto de la Secretaría de Seguridad Estatal como de las municipales y tener un mando único, para que entonces sí fuera responsabilidad única del gobierno. Pero esa parte no les interesa porque como es menos presupuesto, tienen que tener menos y seguimos cayendo en este jueguito, ¿no? En donde la realidad es que nosotros en México somos funcionales porque se les dejó crecer, porque se les apoyó, porque me decía una persona que vive en Michoacán, solamente los michoacanos sabemos lo que sucede aquí porque estos se han metido tan adentro en la sociedad del Estado que realmente ellos ya son parte de nuestra vida cotidiana, el del día a día. Por eso me parece que fue importante el cambio del secretario de Seguridad Pública en el Estado, con una persona de las confianzas de Omar García Harfuch, que además vaya de la mano con lo que se quiere implementar con el Plan Michoacán, la Secretaría de la Defensa con el Plan Paricutín, y me parece que están tomando con seriedad la problemática, porque además, ¿qué es lo que buscan? Replicar lo que se lleva en Michoacán, obviamente con un traje a la medida en cada estado de la República, pero todos los que sabemos de seguridad entendemos que antes de que las cosas mejoren, siempre va a haber reacciones por parte de los grupos criminales, porque para ellos es pérdida de poder, dinero y privilegios, ¿no? Entonces, pues también estar atentos, como lo dice Paco de forma muy correcta, ¿no? Qué casualidad que no hemos escuchado todavía a Donald Trump, a lo mejor estamos dando ideas, pero vamos a ver que va a seguir magnificándose, porque lo que quieren es crear narrativas, porque saben que en las urnas no tienen posibilidad de ganar, vienen elecciones, y van a tirar toda la carne al asador para tratar de hacerlo. Entonces, es momento de ser valientes. Todo aquel que quiera que siga la transformación en este país, pues que utilice sus redes sociales, que salga, que dé su punto de vista, ¿sí me explico? Porque pues yo veo a
mucha gente del gobierno, mucha gente de Morena, que son senadores, diputados, tienen grandes puestos, grandes sueldos, y no dicen nada, se hacen chiquititos. O sea, a todos nos ha tocado que nos amenacen. Yo te puedo mandar, tengo cientos de mensajes que me amenazan de muerte, me dicen, pero si yo creo en un proyecto, yo voy a defender al proyecto, y obviamente cuando algo está mal también lo dice uno. Pero bueno, así las cosas, mi querido Jaime, mi querido Paco. Pues le quería preguntar al querido Pepe Reveles. Pepe, tú eres quizá uno de los periodistas con más experiencia y por eso te lo pregunto, ¿tú crees que realmente terminar con la violencia en Michoacán, un estado que ha estado asolado durante décadas por esa violencia, va a ser cuestión de semanas, de un año, de 5 años? No, definitivamente no. Retrotraer lo que ha avanzado durante tantos años es muy difícil. Acordémonos desde los tiempos de la fundación de la familia michoacana, desde los grupos de autodefensa, en tiempos de Enrique Peña Nieto como presidente, cómo ya se había enseñoreado esta violencia en Michoacán al grado de generar esta reacción de las autodefensas, cuando ya los ciudadanos tenían que pagar piso y cubrir los cobros que les hacía la delincuencia por todo tipo de cuestiones, incluyendo la ida de los niños a la escuela, ¿no? Cómo hubo un discurso falsario por parte justamente de la familia michoacana, diciendo que, o sea, tanto de la tuta como de los otros líderes, diciendo que ellos no iban a permitir que fueran los jóvenes a envenenar a otros jóvenes a Michoacán, que los iban a expulsar y que les iban a prohibir a sus halcones, a sus distribuidores y todo, no consumir ellos mismos, sí vender la droga, sí comercializarla, sí transportarla, sí entregarla a los lugares en donde era copiada y de ahí repartida a las familias, pero no consumirla. Esto lo hacían ellos con un populismo sui generis, porque la familia michoacana, hay que recordar cómo se fundó, sobre todo con maestros de escuela. Los líderes del tráfico en Michoacán eran maestros de escuela, tenían mucha base social de antemano. Ellos eran gente que en sus comunidades eran queridos, eran respetados, precisamente porque pues eran los maestros de escuela y se manejaron desde un principio como los salvadores de la juventud de Michoacán, de otras influencias. En esa época estábamos hablando de la influencia de los Zetas y ellos querían sacar a los Zetas, que en realidad era el fin último que estaban persiguiendo, para lo cual pues bastaba que fingieran un poco ser más cercanos al pueblo para que los dejaran actuar. Al final terminaron siendo los mismos, ¿no? Tanto en la cuestión del narcotráfico como en la cuestión de la extorsión, en la cuestión del sometimiento de los pueblos a su voluntad, etcétera, etcétera. Yo me recuerdo cómo ese populismo llevó a Servando Gómez la tuta a andar repartiendo billetes de 200 y tirándolos a multitudes que se le acercaban como si fuera un bolo con billetes de 200 pesos. Me acuerdo mucho que ese era uno de los recursos que ellos empleaban. Por supuesto, lo que querían es que era Michoacán nada más para ellos, que no entraran otros grupos. En esta época eran los Zetas, pero en cualquier otro grupo que ingresara cualquier otro elemento o núcleo delincuencial que no tuviera que ver con los michoacanos, o por lo menos que no fueran nativo de este estado del centro de la República. Por tanto, se manejaron mucho tiempo con ese engaño hacia la gente
y lograron pues afianzar su base social. Esta base social es la que les permitió el desarrollo. Después de las autodefensas, pues ya vino una, digamos, una dispersión, una conversión de los grupos grandes en grupos más pequeños y enemigos entre sí. Algunos de los autodefensas llegaron a dirigir, como es el caso del abuelo, por ejemplo, los Cárteles Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso estamos hablando de cuando todavía no aparecía en el escenario, pero ahora es fortísimo porque los líderes de Nemesio Ceguera, Cervantes y los Queenies son nativos de Michoacán y por tanto quieren dominar en su tierra también. Otros grupos han seguido los pasos de la familia. De hecho hay una nueva familia michoacana y todos ellos han hecho pues una larga carrera delincuencial en un estado que, como tú preguntas, si alguna vez va a ceder en las próximas semanas o meses o años a los embates de un plan Michoacán, un plan del gobierno de justicia y paz, es muy difícil, no va a ser inmediato. Yo creo que es uno de los estados más complicados de todo el país, tanto por la violencia como por la existencia de grupos, por el sometimiento de los grupos productores de aguacate, de limón, digamos, el control sobre las exportaciones, el cobro de piso, las cuotas que tienen que pagar los aguacateros y los limoneros para seguir produciendo, y cómo pues pierden incluso sus tierras porque el sometimiento es muy duro. Entonces, todo eso, revertirlo, echarlo atrás, va a costar muchos años. No podemos pecar de un exceso de optimismo, y porque ahora esté acudiendo la Fuerza Federal en auxilio de un estado que se volvió muy complicado, vaya a solucionarse cuanto antes el tema, ¿no? Entonces creo que vamos para largo y ojalá que las autoridades actuales, particularmente en el caso de la estrategia cuyo vocero es Omar García Harfuch, pues resulte por lo menos una contención en un retraso de las violencias que ya venían constatándose en muchos lugares de Michoacán, y que eso permita que la población viva un poquito con más tranquilidad, que no va a ser fácil. Yo creo que estamos hablando de uno de los estados, insisto, de los más complicados de la República Mexicana. Querido César, ¿tú coincidas con el análisis del maestro? Sí, yo soy un poco más optimista en el sentido de que el gobierno de México lo primero que va a hacer es contener, ¿no? Porque eso es lo que tiene que hacer. Primero tienes que realizar la contención y segundo la prevención. Y hay que entender algo, ¿no? Como bien me lo decía estas personas que son de Michoacán, me decían, están metidos en cosas que la gente ni se entera. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Porque esto tiene décadas, no es algo que pasó apenas ayer. ¿Cómo es posible que los grupos criminales le suban el precio a la carne, al pollo, al limón, al aguacate, y ellos cobran un impuesto como grupo criminal para dejar trabajar a estas personas? Esa es una realidad. El gobierno, entendiendo cuál es la problemática, entonces pues, también creó un marco jurídico, ¿no? La ley contra la extorsión. ¿Por qué? Porque en México resulta que la extorsión ni siquiera era un delito grave. Tú podías denunciar, además tenías que demostrar que te estaban extorsionando, y además tú eras quien tenía que llevar y ofrecer las pruebas. Entonces, pues obviamente estaban incluso criminalizando a la persona que presentaba la denuncia. ¿Por qué se manejan que haya 12 ejes? Porque entiende el gobierno de México que no es nada más llegar y contener la violencia y posteriormente prevenirla.
tú tienes que darle una salida a una sociedad completa que ha visto el crimen organizado como parte de su vida cotidiana. Y además hay que recordar, mi querido Jaime, Pepe, nosotros venimos de un par de décadas donde se vendió la narcocultura como si fuera el futuro de los jóvenes en este país. ¿Tú cómo le dices a un muchacho que no se dedica al crimen organizado, donde en teoría puede volverse millonario, porque como bien lo decía Pepe, la verdad es que lo que les venden es humo nada más? Llegan, les dan 5,000, 10,000 pesos, posteriormente no les vuelven a dar nada y los hacen arriesgar la vida y hacer cosas que el promedio de vida de un joven que se mete al crimen organizado a partir de los 14, 15, 16 años es menor a 2 años. Entonces imagínate el porcentaje de lo que estamos hablando, cómo están acabando con la juventud de nuestro país. Por eso se maneja 12 ejes de cómo se tiene que combatir. Lo que pasa es que esto no es inmediato, se tiene que ir trabajando. Y la realidad es que nos van a costar años de poder hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cómo cambias tú la narcocultura que te la vendieron durante tanto tiempo, donde los malos tienen corridos, donde los malos tienen mujeres, tienen empresas, tienen negocios, pero tú quieres hacer las cosas bien, quieres ponerte a estudiar, quieres ponerte a trabajar, y entonces tienes un sueldo mísero, no tienes oportunidades, etcétera, etcétera. Por eso es ir a las causas sociales, ¿no? Pero, pues como estamos también en tiempos en donde queremos todo de forma inmediata y no entendemos que todo lleva un proceso, y más en cuestiones de seguridad, cuando ni siquiera tienes una estructura policíaca en el mismo estado de Michoacán, no tienes academia, no tienes preparación, y los pocos buenos policías que tienes no pueden realizar el trabajo que tienen que realizar porque hay políticos o hay jefes dentro de los mandos policíacos que están coludidos con criminales, pues entonces termina haciendo que el sistema esté podrido. Entonces sí considero que va a ser complicado, soy más optimista que Pepe en ese sentido, pero sí entiendo que esto es algo que no se va a llevar 1 o 2 años, va a llevarse por lo menos lo que resta del sexenio para poder empezar a tener una mejoría real y no nada más ficticia. Pues me quedo con lo dicho por lo aportado por los dos. Me gusta mucho el punto de vista del maestro Pepe Reveles. Te voy a decir por qué, querido César. El maestro Pepe Reveles acaba de prácticamente de describir la forma en cómo el crimen organizado, la familia michoacana, actuó con la paciencia que necesita un campesino para depositar la semilla, para abonarla con esa suerte de populismo, como decía el maestro Pepe Reveles, para que esa semilla floreciera, se arraigara, y arrancar esa raíz de cuajo va a ser harto complicado. Yo creo que es bueno tener en cuenta esto, porque crear falsas expectativas en el terreno político es peligroso, porque es como un boomerang que te viene de regreso y te puede cortar de cuajo la cabeza. Les agradezco muchísimo a los dos por su experiencia y por su sapiencia. Don maestro Pepe Reveles, un honor. Al igual que César, yo lo leía, pero desde que estaba de primaria, antes, porque yo soy más joven que César Gutiérrez Priego, yo lo leía desde la primaria, y entonces es un placer poder estar aquí con usted. Le mando un fuerte abrazo, cuídeseme mucho, y también al maestro don César Gutiérrez Priego, un amigo realmente que sabe ser amigo de sus amigos. Gracias a los dos. ¿Dónde los podemos encontrar? Dime, maestro Pepe. Dígame. No, pues ya saben acá en Sin Censura que yo no ando en redes, así es que realmente no tengo manera de localizarme más que a través de mis libros, ¿no? Y me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo compartir mesa con el licenciado César Gutiérrez Priego, como todos los martes, a quien le mando un gran abrazo también, y otro a ti, por favor. Gracias. Don César. Pues un abrazo también, sabe Pepe, todo el cariño y el respeto que le tengo, tú también, Jaime, y yo invito a la gente a que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, a mi cuenta de TikTok, que es @CésarGutiPri1, y a mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y que lean mis columnas que escribo los martes para La Silla Rota y los jueves para El Heraldo de México, y por supuesto todos los martes aquí en Sin Censura, que es mi casa. Les mando un abrazo fuerte, gracias como siempre por el espacio, y una disculpa que pues tenemos que andar correteando la chuleta y por eso tenemos que venir manejando, pero bueno, así las cosas.
No problema. Que te haya mucha suerte en la audiencia, querido amigo. Gracias, hasta luego. Gracias, queridos amigos. Gracias, gracias. Entonces, pues, créanme que estaba programado el querido Toño Ruiz, que ya sabemos que nuestro querido Vicente siempre hace un llamado para que todo el mundo se vaya y toque las puertas del changarro de don Toño Ruiz. Les invitamos para que se vayan para allá al negociado, al chiringuito de enfrente. Y sin más, pues creo que es todo, ¿no, querida Ceci? ¿Me dices qué hago? Ceci. Sí, aquí andamos, aquí andamos. Sí, efectivamente, les pedimos a todos que vayan y después de que termine la transmisión aquí de Sin Censura, pues acompañen a nuestro querido compañero Toño Ruiz a su canal de Con Toño. Y bueno, pues tú me dirás, querido Jaime, si gustas comentar algo para terminar esa transmisión. Y yo aquí con mucho gusto te apoyo y Sí. estamos siempre a la orden. Y agradecidísima por tu apoyo, siempre. No, siempre dispuestos. Ustedes han estado conmigo muchas ocasiones, así es que arrimar el hombro es obligado. Sí, un último comentario quería yo hacer. Estaba escuchando las entrevistas que hizo el querido Vicente Serrano a Eli TV, esta güereja tan aguerrida, tan bragada, y a Máximo Allende. Y creo que la labor que hicieron hoy en Sin Censura es muy, muy importante. Te voy a decir por qué, Ceci. Desde mi punto de vista, desde Morena, ya tendrían que haber organizado una audiencia con youtubers para que los youtubers como Eli, como Máximo y todos los que estuvieron ahí durante el zafarrancho del pasado sábado en el Zócalo, dieran testimonio de todo lo que vieron. Es muy importante el testimonio de los youtubers, sí, esos youtubers a los que muchos menosprecian o ven como adversarios desde medios corporativos. Esos youtubers fueron testigos de excepción durante la marcha de ese sábado en el que se perpetraron tropelías, se maltrataron a policías. Creo que Morena está obligada a convocar una audiencia para que los youtubers que estuvieron ahí den testimonio de lo ocurrido en ese sábado. Tiene que hacerse. Así como el Senado de Estados Unidos realiza audiencias para que ciudadanos den testimonio para sustanciar casos en contra de Ricardo Salinas, de Alito Moreno, de esta organización del Yunque, Morena estaría obligado a convocar una audiencia con testimonio de los youtubers para dejar constancia, porque ya el gobierno de la Ciudad de México ha dicho que va a realizar una investigación exhaustiva, pero para castigar a policías, para sancionarlos, momento, yo digo que aquí se tiene que también sustanciar una causa en contra de Ricardo Salinas Pliego y todos sus aliados, sus compinches, que intentaron un golpe de Estado el pasado sábado. Y con eso me despido, los espero a las